Hola de nuevo. Empezamos con la clase del tema 5. En este tema vamos a ver las infecciones nosocomiales, vamos a ver definiciones, cadenas epidemiológicas, barreras higiénicas, tipos y medidas de aislamiento y la importancia del lavado de manos. Este tema lo vamos a dividir en varias clases también, para que no sea tan pesado y no nos aburra tanto, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Dentro de este tema vamos a ver definiciones, el postulado de Coase, interacción agente-huésped, agente etiológico, cadena epidemiológica, infecciones nosocomiales, EPINE, barrera higiénica, tipos y medidas de aislamiento y el lavado de manos. Es normal que ahora haya algunos conceptos que no suenen, pero poco a poco se van a ir aclarando todos. Bien, pues empezamos con las definiciones. Y la primera que vamos a ver es la infección nosocomial. ¿Qué es una infección nosocomial? Pues bien, son aquellas adquiridas durante la estancia en un hospital y que no estaban presentes ni en periodo de incubación, en el momento del ingreso del paciente. Las infecciones que ocurren más de 48 horas después del ingreso suelen considerarse nosocomiales, ¿vale? Pues estas infecciones son las adquiridas por los pacientes una vez que han ingresado en el hospital. No pueden estar en periodo de incubación una vez que ingresan. Por ejemplo, yo voy al hospital porque tengo una apendicitis y me está dando fiebre porque hay una infección en mi cuerpo y yo voy por esta causa. Esa no sería una infección nosocomial. Ahora, las infecciones que contrajera una vez que estuviera dentro del hospital, esas sí las llamaríamos infecciones nosocomiales. Y nos dice este tema que todas las infecciones que ocurren a las 48 horas de haber ingresado en el hospital se suelen considerar nosocomiales. Muy bien, esto en cuanto a infección nosocomial. ¿Y qué es un microorganismo? Pues son estructuras microscópicas, ¿vale?, que se ven solamente a través de un microscopio y son capaces de llevar a cabo procesos vitales. Existen dos tipos de microorganismos, los acelulares y los celulares. Los acelulares son virus y priones y los celulares son bacterias, hongos, protozoos y metazoos. Estos viven en cualquier ambiente, en aire, agua, tierra, seres vivos, sobre alimento, y la mayoría viven de forma independiente, pero algunos necesitan de otros seres vivos para poder desarrollar su ciclo vital, ¿vale? Su ciclo vital completo. Ahora vamos a ver qué es un agente causal. Pues se denomina agente causal o etiológico. Dice que el término agente hace referencia a aquello que tiene la capacidad de actuar o producir algo. El término etiológico es el análisis de la causa o el origen de cosas o enfermedades. En este caso nos vamos a referir a enfermedades, ¿vale? No a cosas. Pues cuando tenemos esta palabra dentro de nuestro texto, ¿no?, pues esto hace referencia a la causa o el origen, ¿vale?, por la cual se producen determinadas enfermedades. Por tanto, un agente causal o etiológico es aquel que por sus características puede causar un trastorno de salud. Esto en cuanto al agente causal. Vamos con la enfermedad infecciosa. Son las causadas por microorganismos patógenos, como las bacterias, virus, los parásitos o los hongos, que no se encuentran normalmente en el cuerpo. Estas enfermedades pueden transmitirse directa o indirectamente, de una persona a otra. Aquí hay otro término que quiero que aprendáis también, que es la zoonosis. Estas son enfermedades infecciosas en los animales, pero que pueden ser transmitidas al hombre. Este tema en general es muy importante y de todos estos conceptos nos pueden preguntar. Así que apuntaros, zoonosis son las enfermedades que se pueden transmitir de animales a personas. Veamos ahora el mecanismo de transmisión. Es el medio que utiliza el agente para pasar del huésped portador al huésped susceptible. El huésped portador es el que tiene la enfermedad y el huésped susceptible es el que la va a recibir. Pues esto en cuanto al mecanismo de transmisión, ¿vale? Es el medio que utiliza el agente, o sea, la enfermedad, para poder pasar de un huésped portador a un huésped susceptible. ¿Y qué son las enfermedades transmisibles? Pues son
pues son enfermedades causadas por un agente específico o subproductos tóxicos que se produce por la transmisión desde una fuente o reservorio a un huésped susceptible, ¿vale? Una enfermedad transmisible es aquella que se puede transmitir desde un huésped o reservorio a un huésped susceptible. Bueno, estamos hablando de huésped todo el rato, pero ¿qué es un huésped? Pues se llama huésped a cualquier organismo que tenga una enfermedad transmisible dentro de él o encima, y existen de dos tipos, el final y el intermedio. El final es el que manifiesta ya la enfermedad, ¿vale? El huésped que manifiesta la enfermedad es el huésped final, y el huésped intermedio no manifiesta la enfermedad, sino solamente la transporta. Dos términos nuevos, huésped final y huésped intermedio. Epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? La epidemiología es la ciencia que estudia los factores que llevarán a relacionar el agente causal con el sujeto o huésped susceptible. ¿Y qué es un reservorio? Perdón que aquí está mal escrito, ¿vale? Reservorio, no reservotio. Reservorio. ¿Qué es un reservorio? Pues es el lugar donde el microorganismo vive fuera del huésped y desde donde puede infectar a otros seres. Puede ser tanto orgánico como una superficie inerte, ¿vale? El reservorio puede ser un animal, puede ser una persona o puede ser una mesa, ¿vale? Eso sería el reservorio, donde se encontrarían los microorganismos que todavía no han llegado al huésped que se va a infectar, ¿vale? ¿Y qué es un vector? Pues es un organismo imprescindible para trasladar el microorganismo desde su lugar o su reservorio hasta el huésped definitivo. El vector es el que se encarga de mover ese microorganismo o ese organismo que va a infectar al huésped definitivo, ¿vale? Perfecto. Pues aquí en cuanto a las definiciones que tenemos que tener muy claras en este tema. Y vamos a avanzar un poquito más. El postulado de Koch. ¿Qué vamos a ver sobre este postulado? Pues bien, este postulado nos habla de diferentes pasos, ¿vale?, que se deben de dar para determinar que una enfermedad es transmisible. Pues debe de existir, en primer lugar, un agente patógeno que debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos. Tenemos que en los animales enfermos debe de haber un agente patógeno, pero este agente no debe existir en animales sanos. Una vez que tenemos un animal con un agente patógeno, este agente tiene que tener la capacidad de ser cultivado dentro de una placa de cultivo, ¿vale? Nosotros cogemos el agente patógeno del animal enfermo, lo ponemos en una placa de cultivo y este tiene que poder ser cultivado, o sea, tiene que poder crecer y reproducirse dentro de esta placa de cultivo. Una vez que hemos cultivado este agente en la placa de cultivo, ¿vale?, pues traeremos una muestra de este agente patógeno y se lo pondremos a un animal sano. Y este debe de causar una enfermedad en este animal. Y una vez que este animal está enfermo, el agente debe de poder volver a cultivarse de nuevo y ser exactamente el mismo del primer animal enfermo. O sea, que para que el postulado de Koch nos dice que tenemos que tener un agente patógeno que haya enfermado a un animal. Este agente debe de poder cultivarse en una placa de cultivo. Después de haberse cultivado, este agente debe de causar una enfermedad en un animal sano al que se lo hayamos inyectado. Y una vez que este animal sano enferme, se le debe de poder extraer de nuevo este agente patógeno y debe de volver a cultivarse de nuevo en una placa de cultivo y este debe de volver a crecer dentro de la placa. A todo este proceso se le llama el postulado de Koch. Si algo no os queda claro, como digo siempre, escribidmelo en comentarios que estaré encantada de poder explicaroslo. Aquí os he puesto que el postulado de Koch está formulado por el médico alemán Robert Koch, que este hombre vivió entre 1843 y 1910, para determinar la etiología de una enfermedad transmisible. ¿Vale? Para que se cumpla este postulado ya hemos dicho que se tienen que cumplir estos 4 procesos. Este hombre es Robert Koch, por si alguien quería verlo. Aquí tenemos el postulado de Koch entero, ¿ves? Tenemos el animal enfermo al que
le traemos una muestra de sangre, ¿no? Y vemos que tiene los glóbulos rojos y el agente patógeno. Esto lo observamos a través de un microscopio. Y si cogemos esta muestra y la ponemos, este agente patógeno, y la ponemos en una placa de cultivo, pues el agente patógeno, ¿ves?, va produciendo nuevas colonias. Se siembra en un medio sólido con muestras del animal enfermo o del sano en este caso, ¿vale? Que ahora lo explicaremos. Una vez que este sea cultivado, inocularemos a un nuevo animal que estuviera sano. Y este animal debe de volver a enfermar y de él debemos de poder sacar una muestra de sangre en el que encontraremos de nuevo el mismo agente patógeno junto con sus glóbulos rojos y demás. Y este agente patógeno debe de poder volver a cultivarse. ¿Vale? Este sería el postulado de Koch completo. Y aquí, por ejemplo, si tenemos el animal sano, extraemos sangre y vemos que no hay ningún patógeno sospechoso, que no podemos cultivar tampoco, ¿vale? Aquí no se cumpliría el postulado. Más información. Aunque para que se cumpla este postulado tienen que pasar estas cosas, este hombre decía que si se cumplía, eso era que había un agente patógeno. Pero no todos los agentes causales o patógenos reúnen los requisitos del postulado. Quedan exentos. Grabaros esto a fuego. Por no causar enfermedad en animales, el meningococo o la viruela. Estas dos enfermedades no causan enfermedad en los animales, pero sin embargo, sí que son agentes causales. Y por no poder cultivarse, la lepra no se puede cultivar, pero aún así es un agente causal, ¿vale?, que causa una enfermedad. Estos no cumplirían el postulado de Koch, pero sí que serían agentes patógenos o agentes causales. Esto en cuanto a postulado de Koch, que sé que es bastante espeso y puede ser un poquito difícil de asimilar. Si no os ha quedado claro, verlo otra vez o preguntarme, como os digo siempre, ¿vale?, que yo os contesto. Ahora vamos a ver la interacción entre el agente y el huésped. Existen 5 tipos de interacciones. Muy importante, grabaroslo a fuego, muy susceptible a preguntas dentro de examen. Estos 5 tipos de interacciones son la simbiosis, el comensalismo, parasitismo, saprofitismo y el oportunismo. Vamos a verlo uno por uno detenidamente. Pues bien, ¿qué es la simbiosis? En este caso, el agente, tanto el agente como el huésped, ¿vale? Hemos dicho que el agente es el microorganismo que va a provocar la enfermedad. Pues bueno, cuando hay una simbiosis, ¿vale?, en este caso, tanto el agente como el huésped se benefician. Vamos a poner un ejemplo que así se ve más claro. Las bacterias que tenemos en la flora intestinal, ¿vale? Pues eso son unas bacterias que sería un agente y se alimentan de nuestros restos que tenemos en el intestino. Y a la vez nosotros nos beneficiamos de que esta flora intestinal pues provoque la descomposición de los alimentos y lo podamos asimilar mejor. Pues ahí tendremos un caso de simbiosis. Los dos, tanto agente como huésped, se benefician. Comensalismo. Pues en el comensalismo solamente se beneficia uno de los dos, ¿vale? Hay beneficio para el agente o para el huésped, pero el otro, sin embargo, no se perjudica. ¿Queda claro esto? Y en cuanto al parasitismo, el agente consigue un beneficio del huésped, pero el huésped se ve perjudicado. Por ejemplo, cuando nos pica un mosquito. Viene el mosquito, se alimenta de nosotros y a nosotros no, aparte de que no nos beneficia en absoluto, nos provoca un perjuicio, porque nos puede transmitir una enfermedad y porque aparte nos provoca una roncha, una urticaria, una hinchazón que después es muy molesta. Y también tenemos otros ejemplos como pueden ser los piojos o la tenia intestinal, ¿vale? Estos son ejemplos de parasitismo. Solamente se beneficia el agente. Y el saprofitismo, o también llamado basurero, se alimentan de seres muertos, convirtiéndolos en materia orgánica, como por ejemplo la Entamoeba coli intestinal, ¿vale?, que se alimenta de los restos de los intestinos. ¿Y el oportunismo qué es? Es cuando el agente causal vive en equilibrio con el huésped sano, pero produce una infección cuando bajan las defensas del huésped. Por ejemplo, el neumococo, ¿vale? Pues está viviendo con nosotros y aprovecha, por eso lo de oportunismo, cuando bajan nuestras defensas
para así transmitir la enfermedad y provocar una infección. Bueno, pues aquí tenemos estos 5 tipos de interacción agente-huésped. Vamos a parar aquí esta clase porque quiero que la veáis tranquilamente, si la tenéis que ver varias veces, para que os queden todos los conceptos súper claros. Y en la siguiente clase vamos a ver los agentes etiológicos y sus características y más cositas, ¿vale? Que son muy interesantes y muy susceptibles de que entren en alguna pregunta de los exámenes. Pues esto es todo por esta clase. Mucho ánimo a todos los opositores y os espero en la siguiente clase. Venga, que estos temas ya son mucho más interesantes que los primeros. Un saludo.